Desde la grandeza de Tenochtitlán hasta el México de hoy, la historia sigue viva. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir nuestra historia, nuestra identidad y nuestro destino. Año 1862. México vive un momento decisivo. Tras años de guerras internas, la nación apenas comienza a levantarse. La guerra de reforma ha terminado, pero sus cicatrices aún arden. El país está exhausto, dividido, pero no vencido. En Europa, una figura observa con ambición imperial. Napoleón III, emperador de Francia. Decidido a expandir su influencia en América, planea instaurar un régimen favorable a sus intereses. Y México, vulnerable y endeudado, parece el terreno perfecto. El pretexto, una deuda impaga. La excusa, una supuesta misión civilizadora. El objetivo real, establecer un imperio títere que abra las puertas del continente al poder europeo. En medio de esta fragilidad, una nueva amenaza se cierne sobre el horizonte. Francia, el ejército más poderoso del mundo, ha desembarcado en Veracruz. Su objetivo, tomar la capital, imponer un nuevo régimen y borrar la soberanía de un país joven, libre y rebelde. Pero el destino de México no se decidirá en los salones de Europa ni en las costas del Golfo. Se jugará en el corazón del altiplano, en una ciudad clave, en una fecha imposible de olvidar. Esta es la historia del 5 de mayo, el día en que México desafió al imperio y escribió una página eterna en su historia. Ignacio Zaragoza nació en Bahía del Espíritu Santo, en el entonces estado mexicano de Coahuila y Texas. De familia humilde, se mudó a Matamoros cuando Texas se independizó. Más tarde se trasladaron a Monterrey, donde Ignacio ingresó al seminario, aunque pronto lo abandonó al darse cuenta de que su vocación era otra, servir a la patria. Intentó enlistarse durante la invasión estadounidense de 1846, pero fue rechazado. Años más tarde, durante la Revolución de Ayutla, se une al movimiento liberal contra Santa Anna. En poco tiempo asciende de sargento a general de brigada gracias a su valor, disciplina y convicción. Durante la Guerra de Reforma derrota a Leonardo Márquez y participa en la decisiva batalla de Calpulalpan. En 1861, Benito Juárez lo nombra ministro de guerra, pero el deber lo llama al campo de batalla. Zaragoza deja el escritorio para tomar el mando del Ejército de Oriente. México había suspendido los pagos de la deuda externa. Eso bastó para que Inglaterra, España y Francia enviaran barcos a Veracruz. Pero mientras los dos primeros se retiran tras negociaciones, Francia se queda, y no viene sola, la acompaña un grupo de conservadores mexicanos que sueñan con restaurar la monarquía. Al mando viene el conde Charles Ferdinand de Lorenzés. Seguro de su superioridad, escribe una carta. Somos tan superiores a los mexicanos, en organización, en disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy el amo de México. Zaragoza no se intimida. Con menos de 5,000 hombres, decide plantar cara. El primer choque ocurre en Aculcingo el 28 de abril. Zaragoza resiste, inflige bajas y se repliega ordenadamente hacia Puebla. Puebla es la llave hacia la Ciudad de México. Zaragoza organiza su defensa con soldados mal vestidos, armados con machetes y fusiles obsoletos, pero con alma de acero. Distribuye sus tropas en los cerros de Loreto y Guadalupe. Pide zapadores, refuerzos, municiones, pero sabe que no llegarán a tiempo. Lo acompañan milicianos de Tetela, Xochiapulco, Toluca, Veracruz, y un joven general que luego será presidente, Porfirio Díaz. Mientras tanto, los franceses acampan en Amozoc. Un traidor les informa sobre las defensas mexicanas. Lorenzés desprecia esas posiciones. Quiere atacar de frente. El 5 de mayo, a las 6 de la mañana, Zaragoza arenga a sus tropas. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado, la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. A las 9 de la mañana, los franceses abren fuego. Las campanas de Puebla repican. La batalla ha comenzado. 3 columnas francesas avanzan hacia Guadalupe.
El terreno es traicionero. La artillería se atasca. La visibilidad es escasa. El plan francés empieza a tambalearse. Zaragoza ordena a Negrete mover tropas entre ambos fuertes. Berriozábal recupera Xonaca. Y cuando los suavos están a 50 pasos, disparan. El combate cuerpo a cuerpo estalla. Un artillero mexicano lanza una bala de cañón directamente sobre un francés que escala. La improvisación se vuelve resistencia feroz. Porfirio Díaz repele ataques en el flanco derecho. Lanceros de Oaxaca y Toluca persiguen a los invasores. A las 2:30 de la tarde, Zaragoza telegrafía a Juárez: el enemigo ha sido rechazado. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. La lluvia se convierte en granizo. Lorenzés ordena la retirada. La victoria toma por sorpresa incluso a los mexicanos. Zaragoza no canta victoria. Ordena hostigar la retaguardia francesa. La guerra continúa. Tras la victoria del 5 de mayo, Zaragoza reorganiza sus fuerzas. Su prioridad no es conquistar, sino frenar el avance francés desde Orizaba hacia el altiplano. Ordena asegurar los flancos y preparar posiciones defensivas en el camino hacia Puebla. Una de sus instrucciones: atacar por la ruta de la Perla, para contener cualquier maniobra enemiga. Pero el general Jesús González Ortega, al mando de la división Zacatecas, desobedece. En vez de seguir la orden, decide por su cuenta ocupar el Cerro del Borrego, un punto dominante, pero vulnerable. El ascenso es agotador. Llevan consigo artillería pesada. Al llegar a la cima, la fatiga vence la vigilancia. No se colocan centinelas. No se fortifica el terreno. Desde la ciudad, el general francés Lorenzés observa cada movimiento. Esa noche actúa. Envía al capitán Dietry, del regimiento 99, con 150 hombres, por la cara más empinada del cerro. A oscuras, sin ser detectados, llegan al campamento mexicano. A las 3:30 de la madrugada, desatan el ataque. Los mexicanos despiertan entre el caos. Disparan sin puntería. Algunos huyen, otros corren, directamente hacia el enemigo. González Ortega intenta reorganizar, pero la línea se rompe. El cerro cae. 250 muertos, 200 prisioneros, 3 obuses capturados, una bandera arrebatada. El general Ignacio de la Llave resulta herido. Coroneles y oficiales caen defendiendo una posición que jamás debió tomarse así. La derrota en el Cerro del Borrego no fue una caída militar inevitable. Fue el precio de una decisión precipitada, que cortó la euforia del 5 de mayo. Zaragoza sigue activo. Visita hospitales, reorganiza tropas, anima a sus hombres. Pero el 1 de septiembre cae enfermo de tifus. El 8 de septiembre de 1862, muere en Puebla a los 33 años. Sus últimas palabras son para sus soldados. Más de 200,000 personas lo despiden. Juárez declara: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano. Pero la historia no termina ahí. En Europa, Napoleón III redobla su apuesta. En 1863, el general Frédéric Forey dirige un asedio total contra Puebla. Durante 62 días, del 16 de marzo al 17 de mayo, la ciudad es bombardeada, cercada y prácticamente arrasada. El general Jesús González Ortega, al mando de las tropas mexicanas, resiste hasta el límite. Pero sin refuerzos, alimentos ni municiones, la ciudad cae. La caída de Puebla abre el camino a la capital. Poco después, los franceses entran a la Ciudad de México e imponen el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, es proclamado emperador de México, con apoyo de los conservadores locales. Juárez se ve obligado a gobernar desde el norte, pero la llama de la resistencia no se apaga. Desde las sierras, pueblos y regiones olvidadas, surgen los ejércitos republicanos. Combatientes como Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Ramón Corona y miles de mexicanos anónimos luchan con armas viejas y determinación nueva. En 1866, presionado por Estados Unidos, en plena reconstrucción tras su guerra civil, y debilitado políticamente, Napoleón III decide retirar su ejército de México. Deja solo a Maximiliano y al sueño imperial. Pero el imperio no cae por sí solo. La república avanza paso a paso. Y entonces, llega el 2 de abril de 1867.
Porfirio Díaz lidera el asalto final a la ciudad de Puebla, tomada por fuerzas imperialistas. La batalla es rápida, precisa y brutal. En menos de 5 horas, las tropas republicanas recuperan la ciudad. Es la segunda y definitiva toma de Puebla, símbolo del renacimiento de la República. Semanas después, el emperador Maximiliano es capturado en Querétaro, juzgado y fusilado junto a Miramón Mejía. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez entra de nuevo a la Ciudad de México. La República ha vencido, y México por segunda vez ha expulsado a un imperio. La batalla de Puebla no ganó la guerra, pero ganó algo más poderoso: tiempo, esperanza, identidad. El 5 de mayo no fue solo una hazaña militar, fue una prueba de carácter. Un pueblo herido, dividido y cansado, se levantó y le dijo no al imperio más temido del mundo. Zaragoza murió joven, pero su ideal no, porque los hombres no ganan las guerras. Los ideales sí, y ese ideal vive cada vez que México se defiende. ¿Conocías esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasiona la historia de México, suscríbete al canal. Porque conocer el pasado es entender quiénes somos. Nos vemos en el próximo video.